Los 5 movimientos más difíciles de la calistenia. Vamos a conocer cuáles son los 5 elementos más difíciles, los que están en el tope de dificultad y que son prácticamente imposibles de ejecutar para ciertas personas. Prácticamente es imposible que una sola persona pueda tener todos estos movimientos que vas a ver aquí. Así que si quieres saber cuáles son los 5 elementos más difíciles de la calistenia, quédate en todo el video. Hacer un top con los elementos más difíciles de alguna disciplina deportiva siempre va a ser algo muy complejo, porque la dificultad siempre va a ser subjetiva al esfuerzo. Si una persona toda su vida ha hecho planchas, seguramente te dirá que el elemento más difícil será algún dinámico, y por lo contrario, si una persona toda su vida ha hecho dinámicos, te dirá que el elemento más difícil va a ser algún estático. Por eso, este top es subjetivo a mi perspectiva y basándome en la cantidad de personas que pueden ejecutar los elementos que vamos a ver más adelante. Vamos a ver su dificultad y qué tanto porcentaje de personas pueden realizar los elementos que vamos a seguir viendo. En eso se va a basar la dificultad. Obviamente también en las capacidades que debe tener la persona para poder lograr estos elementos. De igual manera, estoy completamente seguro que si practicas calistenia estarás de acuerdo con que estos ejercicios que vas a ver a continuación son los más difíciles de toda la disciplina deportiva. Así que sin más preámbulos, vamos al top. La maltesa a dedos es uno de los ejercicios más difíciles de ejecutar. Mantener tu cuerpo en una posición horizontal a esta apertura tan cerquita al piso, créeme que es algo realmente difícil. Son muy pocos los atletas que pueden dominar este elemento. Es tan difícil esta plancha que incluso en las competencias mundiales es poco probable que un atleta la realice, porque son muy pocos los atletas que dominan esta plancha. Soportar tu cuerpo a esta apertura es realmente difícil. Se necesita de una fuerza muy grande y una técnica muy buena aplicada para soportar el peso de tu cuerpo. Y si llegaras a soportar el peso de tu cuerpo en tus manos, créeme que el otro problema sería que la maltesa te saliera con una línea totalmente recta. A esto súmale el refuerzo que debe de tener tanto en dedos como en muñecas, porque la maltesa en palmas es una cosa, pero la maltesa a dedos es otra cosa totalmente diferente. Lograr todo eso manteniendo esta apertura tan cerca al piso, créeme que es muy difícil de lograr. Por esto y otras variantes, la maltés o el human plank se lleva al puesto número 5 en los ejercicios más difíciles de la calistenia. Vamos a ver el puesto número 4. Victorian Cross y Front Lever Sap. Esto es un top doble. La fuerza del Front Lever y la del Victorian Cross es muy similar, entonces no quería colocar dos ejercicios que son muy similares y darles un puesto a cada uno. Por eso le damos el puesto número 4 al Victorian Cross y al Front Lever Sap. Es el último nivel del Front Lever, es el último paso del Front Lever. De aquí no se puede mejorar el Front Lever más. Mantener tu cuerpo pegado a la barra con una apertura de brazos así, solamente con la fuerza de tu espalda, tu abdomen y los brazos, es algo realmente complicado. Y si vamos a hablar del Front Lever Sap o el Victorian Cross en anillas, ya la cosa cambia un poco. En este punto, el jalar más hacia arriba para quedar en línea recta entre los brazos y el tronco complica mucho más este movimiento. Así que el Front Lever Sap y el Victorian Cross es el último paso del Front Lever. Lo más difícil en jalón es esto. Personalmente considero que el elemento más difícil de solamente los estáticos en la calistenia es el Victorian Cross y el Front Sap. Pero como este top es hablando un poco más en general, vamos a seguir avanzando. Y el puesto número 4, como ya vimos, lo tiene el Victorian Cross y el Front Sap. Una bestialidad de elemento. Creo que después de haber visto los videos que estábamos viendo, nadie tendrá duda de que el 1080 es uno de los ejercicios más difíciles de la calistenia. Hacer un 360 es difícil, pero con algo de práctica uno se adapta. Hacer un 1080 es el triple de difícil que hacer un 360, pero también se puede adaptar uno con mucha práctica. Ahora, hacer 3 giros antes de caer y agarrarte de la barra es un cuento totalmente diferente. A la fecha que grabo este video, solamente una sola persona en el mundo ha logrado hacer el 1080 y es el chico que estás viendo aquí en pantalla. Simplemente una locura.
El mundo de los dinámicos evoluciona constantemente. Hace un par de años el 720 era algo imposible y hoy en día muchos atletas ya lo hacen. Hoy en día también el 1080 ya se agarró por primera vez y seguramente esto va a ser la llave para que otras personas lo vayan a hacer. Hay otro dinámico que es el Supra 900 que también podría entrar en este top, pero no lo agregué porque todavía no ha habido la primera persona en que lo haya podido coger. Solamente hay intentos fallidos de este elemento, pero seguramente ya algún atleta lo va a dominar y entrará en la lista de los ejercicios más difíciles de la calistenia. De full planche one arm. Hacer una full planche ya es difícil. Ahora imagínate hacer una full planche a un brazo. Es realmente difícil. Son pocos los atletas que consiguen la full planche one arm, porque muchos atletas hacen plancha one arm. Y la diferencia entre una plancha one arm y una full planche one arm son varios factores. Primero, la cadera y los pies tienen que estar en una posición totalmente alineada, y lo otro es el brazo. Todos los que hacen la plancha one arm hacen con el brazo desbloqueado, y la full planche tiene que llevar un bloqueo así como lo estás viendo en el video. Así que realmente son pocos los atletas que hacen full planche one arm, porque es un elemento realmente complicado. La mayoría de los atletas que la realizan son atletas que ya no entrenan, que son del tiempo pasado. Y los atletas de esta generación son muy pocos los que pueden realizar la full planche one arm. Es uno de los elementos que más cuesta perfeccionar, porque la mayoría no puede llegar hasta este nivel de full planche one arm. Realmente es un ejercicio muy difícil que muchos atletas realizan, pero pocos la realizan bien. La full planche one arm sería el segundo puesto en este top. Reverse planche o maltés a 2 dedos. El puesto número 1 lo comparten dos movimientos que pienso que son los más difíciles de toda la calistenia. No puedo darle un puesto a uno y dejar al otro por fuera porque sería muy injusto. Desde mi posición pienso que la maltés a 2 dedos tiene un poco más de dificultad que la plancha reverse, pero como les digo, los dos tienen un alto nivel de dificultad y no podía quitarle el puesto al otro. Ya será decisión de ustedes definir en los comentarios cuál de los dos creen que es el más difícil de todos, teniendo en cuenta la cantidad de personas que pueden hacer la reverse planche y la cantidad de personas que pueden hacer la maltés a 2 dedos. Pero lo que sí es verdad es que estos dos elementos son el tope de dificultad de la calistenia, o si tú crees que hay un ejercicio que sea más difícil que estos que acabé de nombrar, ponlo en los comentarios. Hasta el día de hoy no existe un atleta en el mundo que sea capaz de hacer estos 5 elementos que te nombré. La mayoría de atletas solo dominan 1 o 2 elementos de los que te acabé de nombrar, pero los 5 hasta ahora no ha habido ser humano que sea capaz de dominarlos. Y este fue el top de los 5 elementos más difíciles de la calistenia. Si el video te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte este video con tus compañeros de entreno. Seguramente les va a gustar mucho y los va a motivar. Mi nombre es Germain Lenis y nos vemos en un próximo video.